Hola, el día de hoy estamos en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y como parte del primer coloquio de estudiantes en semiótica y análisis del discurso, vamos a presentarles la entrevista con el profesor Mauricio Beuchot. Profesor, encontramos que usted fue una de las primeras personas, si no es que la primera, en introducir la filosofía de Charles Sanders Peirce aquí a México. ¿Cómo fue el punto de encuentro que usted tuvo tanto en desarrollo profesional como académico en el que usted encontró esa filosofía? Sí, mire, es que es curioso porque ustedes son de comunicación y yo di clase en comunicación, ¿verdad? En la Iberoamericana, hace muchos años, di clase de semiótica y filosofía del lenguaje, ¿verdad? Donde eran muchísimos de comunicación y muy poquitos de filosofía. Pero entre las clases que yo les daba, pensé que lo que les podía ayudar mucho era sobre todo Peirce. Claro, tenía que dar, por ejemplo, estructuralismo con Ferdinand de Saussure, di también filosofía analítica, ¿verdad?, del lenguaje, pero me gustó siempre Peirce. Entonces, sí, parece ser que fui el primero que hizo en mi libro, fue mi primer libro, ¿verdad?, el libro que se llama Elementos de Semiótica, y que ahora han editado nada más con el nombre de Semiótica en Paidós, pues fue primero aquí de la Facultad de Filosofía y Letras del año 79, y allí hay un capítulo grande sobre Peirce. Y entonces estos especialistas acá de mi amigo Jaime Nubiola y su grupo descubrieron que fui el primero que hizo todo un capítulo o todo un trabajo sobre Peirce, porque antes había menciones, ¿verdad? En algún artículo de pragmatismo, por ejemplo, se mencionaba a Peirce, pero no se trabajaba su sistema, su teoría. Ya. A partir de esto y del estudio que usted tiene de Peirce y de la semiótica en general, Sí. ¿cuál puede identificar usted que es el aporte que tiene la semiótica con otras disciplinas? Sí, mire, yo creo que es muy importante, porque de por sí es una teoría del signo, ¿verdad? Y no solamente del signo lingüístico, sino del signo en general. Entonces, por eso entra toda la semiótica visual, por supuesto la semiótica lingüística, que al principio era lo único. La semiolingüística era como lo que se trabajaba más aquí en México. Después ya vino la aplicación, por ejemplo, a la semiótica visual, arquitectos, diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? El cine, todo esto se empezó a difundir. Pero sobre todo, yo creo, fíjese, mi labor ha sido pues más bien teórica, ¿verdad? Porque había muy poco de teoría semiótica en ese tiempo. Y ya yo estuve en filosóficas, antes de filológicas estuve muchos años en filosóficas, aquí con los de filosofía analítica, que se trabajaba mucho lo del lenguaje, y usábamos la semiótica. Antes de la hermenéutica yo usé mucho la semiótica y se aplicaba para todos los campos, ¿verdad? No solamente en las humanidades, porque luego pensamos que nada más en las humanidades, también en la ciencia y en otras disciplinas que tienen que ver, por ejemplo, con arquitectura, diseño, etcétera. Sobre todo en las humanidades ayuda la semiótica, pero también en todas las otras ciencias. Ok, y acotándolo un poco como al contenido de lo del coloquio, Sí. ¿cuál cree usted que podría ser el aporte fundamental de la semiótica en ciencias sociales? Sí, bueno, yo creo que sobre todo en las ciencias sociales, digamos, nos ayuda a interpretar al ser humano, ¿verdad? Es decir, hacer como una especie de sintaxis semántica y pragmática del ser humano, ¿verdad? Y es a través de la pragmática es donde yo creo que embonamos con la hermenéutica, ¿verdad? Porque tratan un poco más o menos lo mismo, ¿verdad? Esto lo trabajó un muy querido amigo que murió hace poquito, ¿verdad? Marcelo Dascal. Marcelo Dascal es de origen brasileño, pero también de familia judía, y se fue de Campinas, en Brasil, se fue a la Universidad de Tel Aviv, y hace poco me informaron que acaba de fallecer. Pero él trabajaba la pragmática. La pragmática es una rama de la semiótica la más importante porque es la más difícil. La sintaxis pues es simplona, ¿no? La sintaxis es con que tenga coherencia. Si no hubiera coherencia no podríamos ahorita estar hablando.
Después viene ya la semántica como otra dimensión, que ya es el significado real, o lo que tiene que ver la referencia con la realidad. Y la pragmática es el uso. Y el ser humano es un usuario tremendamente anómalo. Piensen en el poeta, por ejemplo, ¿verdad? La metáfora, la ironía, todo ese tipo de cosas retórico-poéticas se tratan en la pragmática. Y es donde embona con la hermenéutica. Yo pienso que tienen la misma finalidad, ¿verdad? Por ejemplo, los pragmáticos del lenguaje hablan no del significado, sino del significado del hablante. El famoso speaker's meaning, el significado del hablante. ¿Qué quiso decir? ¿Verdad? Porque el significado, así, en abstracto, quién sabe cuál sea. Pero lo que importa es lo que quiso decir el hablante. Y en hermenéutica es la intencionalidad del autor. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Nada más que en la semiótica viene del positivismo lógico, ¿verdad? Que era muy cientificista. Sí, es lo que trabajábamos acá en filosóficas, en mis tiempos, ¿verdad? Y por eso un gran filósofo analítico del lenguaje fue Rudolf Carnap, que Carnap fue maestro de Joshua Bar Hillel, que fue maestro de Marcelo Dascal, y es la línea de la pragmática, desde el positivismo lógico, ¿verdad? Llega hasta la actualidad. Ya Marcelo Dascal tiene un artículo genial donde compara la pragmática con la hermenéutica, y dice, buscan lo mismo. Yo por eso nada más los distingo por el origen, ¿verdad? El origen de la semiótica pues es muy serio, el positivismo lógico. Pero el origen de la hermenéutica es un desastre. Porque es el existencialismo y el historicismo, ¿no? Dewey y Heidegger, después de Heidegger Gadamer y Paul Ricoeur, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que convergen estas dos disciplinas. La semiótica embona con la hermenéutica. Ya, y por ejemplo, si una tiene esta tradición de más filosofía continental y la otra más de filosofía analítica, Sí. ¿cuál es el punto tanto de convergencia como de divergencia que pueden tener una con la otra? Sí, mira, yo diría que es, la convergencia ya lo ves, es la finalidad, pero la divergencia yo la vería en que los pragmatistas siguen siendo demasiado unívocos, o sea, exactos, ¿verdad? Mientras que los hermeneutas tienden, por desgracia, bastante hacia la equivocidad. En pragmática, por ejemplo, se piensa, el Marcelo Dascal, mi amigo, tenía un artículo sobre esto, el sentido literal, ¿verdad? Para los pragmáticos, los analíticos, etcétera, o semióticos, que piensan que se puede, que uno puede recapturar el sentido literal, que yo creo que es dificilísimo, ¿verdad? Hay muchas cosas, quién sabe cuál fue el sentido literal. Mientras que los hermeneutas piensan que más bien hay que irse al sentido alegórico, lo cual es otro desastre, ¿verdad? Porque el sentido alegórico puede derivar a un relativismo excesivo, en el que tú puedes interpretar lo que te dé la gana. Es lo que yo traté de evitar, ¿no? Yo me di cuenta, dije, caray, los analíticos en mi tiempo, pues éramos univocista, ¿no? Es más, sí pensábamos que tenía que ser exacta la significación, cosa que pocas veces ustedes como comunicólogos lo saben, ¿verdad? Y en cambio, viene la posmodernidad y su arma es la hermenéutica. Se apoderaron de la hermenéutica los posmodernos, aunque ya, digamos, no todos los hermeneutas son filósofos posmodernos. Pero la posmodernidad, por eso ahorita ya está de salida, ya está, vienen otras corrientes nuevas en filosofía. La posmodernidad abusó del relativismo, ¿verdad? Casi todo vale, ¿verdad? Por no decir que todo vale, es casi, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamé, por un lado, la hermenéutica unívoca, la del cientificismo, ¿verdad? Y por otro lado, la hermenéutica equívoca o equivocista, la de la posmodernidad. Porque en filosofía del lenguaje manejábamos tres tipos de significado. El significado unívoco, que es claro y distinto, exacto. El significado equívoco, que es totalmente difuso, confuso, ambiguo, etc. Pero falta el analógico, que está en medio, ¿verdad? Desde Aristóteles hasta Quine. En la filosofía del lenguaje
la recorre el concepto de analogía, ¿verdad? Y es lo que yo traté de poner en la hermenéutica analógica. Para esto me ayudó un gran hermeneuta que yo conocí, ¿verdad? El gran hermeneuta que fue Paul Ricoeur, ¿verdad? En una conversación con él el año 86, en 1986, todavía estaba yo en filosóficas, porque hasta 91 me cambié acá a filológicas, y fui a un congreso sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur, y hablé del símbolo, que es lo más importante, tanto en semiótica como sobre todo en hermenéutica. Y Paul Ricoeur, cuando escuchó mi conferencia, al acabar, él, como era conferencia, él las respondía. Me dijo, tenemos que echarnos un café. Y pues claro, dije, claro, con Paul Ricoeur, un café, imagínate, ¿verdad? Sí. Y ya platicando ahí, un hombre amabilísimo. Me dijo, mire, para el concepto, para el símbolo, usted va a necesitar el concepto de analogía. Entonces ya me puse a trabajar, desde entonces, una hermenéutica analógica que lancé en 1993, en el Gran Congreso de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, que es el más grande, ¿no? Y allí pues empezó a trabajarse, y ahora pues ya se me escapó y anda por todos lados. Entonces, a partir de esto que menciona, podría pensarse que entonces la hermenéutica analógica se centra entre, digamos, la semiótica, que como usted mencionó, tiene una tradición pragmática un poco más exacta, sí. Y que, como lo estoy entendiendo, se adecua un poco con la hermenéutica unívoca. Sí. La pragmática está más del lado de la univocidad. Okay. Y la hermenéutica, como está en la posmodernidad, más del lado de la equivocidad, y yo busco la mediación. ¿Sí? Ok, y se podría entender entonces que usted busca como la convergencia entre semiótica y hermenéutica. Exactamente. Yeah. Es decir, una semiótica, es que también, fíjate, se puede hacer una pragmática analógica. Tienen los mismos problemas. Yo he presentado la hermenéutica analógica acá en filosóficas, me pusieron 2 replicantes, ¿verdad?, de la línea anglosajona, analítica, que ellos hacen la semiótica. Y uno de ellos, muy bien, me dijo, tenemos los mismos problemas. También hay una semiótica unívoca y una semiótica equívoca. Y hay que buscar una analógica. O si se prefiere, una pragmática unívoca, del sentido literal, quién sabe qué será eso, y otra, la pragmática equívoca, que haz lo que quieras, al cabo no hay criterios, no hay límites, no hay nada, ¿verdad? Entonces, para evitar ambos extremos, se puede también hablar de una pragmática analógica, igual que una hermenéutica analógica. Ok, ¿y podría mencionarnos algún ejemplo en donde, no sé si usted lo haya trabajado, o donde se pueda ilustrar esta convergencia que se da en la hermenéutica analógica? Sí, mira, por ejemplo, yo lo he aplicado al multiculturalismo, que un tiempo se trabajó mucho en filosóficas, con un queridísimo amigo que se nos murió, León Olivé. Él incluso me pedía los artículos míos sobre multiculturalidad, el diálogo intercultural. Allí puedes aplicar la hermenéutica analógica, porque un multiculturalismo unívoco pues impone, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no?, con Dewey y todos estos? Hablaban de multiculturalismo. Entonces nada más era dejar convivir a las culturas pero sin que se tocaran, ¿no? Entonces incluso un multiculturalismo unívoco te impone, como impusieron a fuerza, por ejemplo, el inglés, ¿verdad? Claro. Y en cambio, un multiculturalismo equívoco todo se vale, ¿no? Incluso hay culturas, yo alguna vez lo discutí con otro muy querido amigo que ya se nos fue, Luis Villoro. Él me decía, esto se puede aplicar al indigenismo, porque él andaba en lo de Chiapas y todo esto, ¿verdad? Entonces me decía, los derechos humanos. O sea, hay etnias que a veces las endiosamos, pero van en contra de los derechos humanos. A veces son más machines que nosotros los de acá de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces eso hay que evitarlo con una educación intercultural. Claro. Explicarles en qué consisten los derechos humanos analógicamente, ¿verdad? Ahí sí sería, porque dejarlos hacer lo que quieran, que sigan violándolos, es una hermenéutica equívoca, ¿no? Un multiculturalismo equivocista. Pero en cambio, tratar de mediar, de buscar una especie de síntesis entre los dos extremos, es donde creo que funciona, y tenía razón Luis Villoro, mi hermenéutica analógica.
Y bueno, ya para Sí. acercarnos al final, Sí. a partir de la trayectoria de estudio que usted ha tenido, porque muchas veces parece que la definición tradicional de semiótica empieza a quedarse corta con Sí. estas nuevas aplicaciones. Sí. ¿Usted cómo definiría la semiótica? Mira, para mí sigue siendo la ciencia del signo en general, Ujú. porque ahora han entrado muchos tipos nuevos de signo. Es igual o parecido en hermenéutica. En hermenéutica yo después de tantos años que he dado esa clase, doy una definición muy sencilla, igual, ¿verdad? Es la disciplina de la interpretación de textos. Pero igual que el signo, lo que mencionabas, el texto ha cambiado mucho. Claro. Antes nada más era el texto escrito, Ujú. pero después Gadamer mete el texto hablado. Y luego ya, para acabar, Riquet mete la acción significativa, que es lo que trabaja el antropólogo, el sociólogo, el microhistoriador, etcétera, ¿no? Entonces, allí, y los textos que vienen ahora, ¿verdad? Que son tan complicados, de los twitters y de los, todas estas nuevas formas que hay de comunicación. Muchas gracias, profesor Bichot. Pues muchas gracias por esta entrevista. Como pueden ver, vamos a seguir trabajando temas relacionados a la semiótica, y para que no se pierdan ninguna de las novedades ni de las publicaciones, síganos en nuestras redes sociales, así como también suscríbanse al canal del video. Gracias.